El ABC de la inteligencia emocional. El programa de la ciencia del yo, en uso hace casi 20 años, propone un modelo para la enseñanza de la inteligencia emocional. A veces, las lecciones parecen sorprendentemente sofisticadas. Al respecto, la directora de New Haven, Karen Stone McCune, me comentó: cuando la enseñanza consiste en el manejo del enojo, ayudamos a que los niños comprendan que siempre se trata de una reacción secundaria y a que intenten averiguar qué hay por debajo. Se sienten doloridos, celosos. Nuestros chicos aprenden que siempre se tienen opciones cuando se trata de dar una respuesta a la emoción, y que cuantas más maneras conozcan uno de responder a una emoción, tanto más rica será su vida. Una lista que comprenda los contenidos de la ciencia del yo prácticamente iguala punto por punto la lista de los ingredientes de la inteligencia emocional y a las destrezas básicas recomendadas como forma primaria de prevención para las eventuales dificultades que puedan representar una amenaza para los niños. Los temas enseñados incluyen conciencia de sí mismo en el sentido de reconocer los propios sentimientos y construir un vocabulario adecuado para expresarlos. Aprender a ver los vínculos existentes entre pensamientos, sentimientos y reacciones. Saber si los pensamientos o los sentimientos están gobernando las decisiones. Ver las consecuencias posibles de las elecciones alternativas y aplicar todas estas percepciones en decisiones sobre temas tales como drogas, tabaco y sexo. Tomar conciencia de sí mismo también implica tomar conciencia de las propias fortalezas y debilidades y verse a uno mismo bajo una luz optimista, pero realista, evitando así una baja en la propia autoestima. Otro punto que enfatiza es el del manejo de las emociones y el darse cuenta de lo que hay detrás de cualquier sentimiento. Por ejemplo, el dolor que provoca enfado, para así aprender formas de manejar la ansiedad, el enojo y la tristeza. También se pone énfasis en hacerse cargo de las responsabilidades que genera los actos y las decisiones, en asumir los compromisos. Una habilidad social clave es la empatía, o sea, comprender los sentimientos del otro y su perspectiva, y respetar las diferencias entre lo que cada uno siente respecto a las mismas cosas. Las relaciones interpersonales son un punto esencial del programa, lo que incluye aprender a escuchar y a formular las preguntas correctas, a discriminar entre lo que el otro expresa y los propios juicios y reacciones, a ser positivo antes que estar enfadado o en una actitud pasiva, y aprender el arte de la cooperación, la solución de los conflictos y el compromiso de la negociación. En ciencia del yo no se ponen calificaciones, la vida misma es el examen final, pero cuando los alumnos están a punto de terminar su ciclo para empezar la escuela secundaria, hacia finales del 8º grado, se los somete a un examen socrático, una prueba oral de ciencia del yo. He aquí una pregunta de un examen final reciente. Describe una respuesta apropiada para ayudar a un amigo a resolver un conflicto. ¿Por qué alguien lo está presionando para que consuma drogas? ¿O por qué a un amigo de él le gusta mofarse de los demás? O bien, ¿cuáles son las maneras más saludables de manejar la angustia, el enojo o el miedo? Si Aristóteles viviera, preocupado como estaba por el manejo de las emociones, lo probaría. Alfabetismo emocional en las zonas urbanas carenciadas. Los escépticos se preguntarán, con razón, si un curso como ciencia del yo funcionaría en un lugar menos aventajado, o si solo es posible en una pequeña escuela privada donde cada alumno es, en cierto aspecto, un privilegiado. En pocas palabras, se puede enseñar la actitud emocional allí donde puede necesitarse más urgentemente. En el caos de la escuela pública de una zona urbana carenciada, se puede hallar una respuesta visitando la Augusta Lewis Stroop Middle School de New Haven, que está tan lejos económica y socialmente del Nueva Learning Center como lo está geográficamente. Con toda seguridad, la atmósfera se respira en Thorpe. Tiene mucho del mismo entusiasmo por aprender, ya que a esa escuela también se la conoce como Thorpe Magnet Academy of Science, y es una de las 2 escuelas de ese distrito que están preparadas para ofrecer a todos los alumnos desde 5º a 8º grado de toda New Haven un amplio y perfeccionado programa del estudio de las ciencias. Allí los estudiantes pueden formular preguntas acerca de la física del espacio exterior a través de un satélite conectado con los astronautas en Houston, o programar sus computadoras para escuchar música. Pero a pesar de estas atracciones académicas, tal como ocurre en muchas ciudades, la huida de los blancos hacia las afueras de New Haven y sus escuelas privadas ha hecho que la población escolar de Thorpe esté compuesta en un 95% por negros y por hispanos. A pocas cuadras de distancia del campus de la Universidad de Yale, una vez más, un universo distante, Thorpe se encuentra en un vecindario de clase trabajadora en decencia que en los años 50 tenía cerca de 20.000 personas empleadas en fábricas cercanas, desde la Olin Brass Mills hasta Winchester Arms. Actualmente, esa base laboral se ha reducido a tan solo 3.000 personas, reduciéndose también el horizonte económico de las familias que viven allí. New Haven, como tantas otras ciudades industriales de Nueva Inglaterra, se halla sumergida en un pozo de pobreza, drogas y violencia. Fue en respuesta a las urgencias planteadas por esa pesadilla urbana que en los 80 un grupo de psicólogos y de educadores de Yale crearon el programa de aptitud emocional, un conjunto de cursos
recursos que virtualmente cubre el mismo terreno que el programa de Ciencias del Yo del Nueva Learning Center. Pero en Troop, la conexión entre los temas es mucho más cruda y directa. No se trata de un mero ejercicio académico. Cuando en la clase de educación sexual de octavo grado, los alumnos aprenden cómo las decisiones personales pueden ayudarlos a evitar enfermedades como el SIDA, New Haven tiene la más alta proporción de mujeres con SIDA y algunas de las madres que envían a sus hijos a Troop padecen de la enfermedad. Lo mismo que muchos de los alumnos, a pesar del programa especializado, los estudiantes de Troop se las tienen que ver con todos los problemas típicos de las grandes ciudades. Hay chicos que tienen problemas en sus hogares tan caóticos, si no horrorosos, que algunos días ni siquiera pueden ingeniárselas para llegar a la escuela. Como ocurre con todas las escuelas de New Haven, lo primero que aparece ante el visitante es un cartel de la misma forma y color que las señales de tránsito, que anuncia zona libre de drogas. En la entrada nos recibe Mary Ellen Collins, la mediadora escolar, una especie de defensora del pueblo para todo propósito, que atiende los problemas especiales apenas aparecen y cuya tarea incluye el ayudar a los maestros con las demandas del programa de aptitudes sociales. Si el maestro se siente inseguro acerca de la forma de encarar una lección, Collins va a la clase a mostrarles cómo debe hacerse. Durante 20 años enseñé en esta escuela, dice Collins al saludarme. Mire este vecindario, no puedo pensar solo en enseñar contenidos académicos con los problemas que estos niños tienen que enfrentar en su vida. Toma el caso de los que están en dificultades graves porque padecen SIDA o lo tiene alguien de su familia. No estoy segura de que lo que digan durante una discusión sobre SIDA, pero una vez un niño sabe que un maestro presta atención a los problemas emocionales que plantean y no solo a los problemas académicos, estará abierto el camino para que se produzca esa conversación. En el tercer piso del viejo edificio de ladrillos, Joyce Anderson está al frente de la clase de aptitud emocional que se dicta 3 veces por semana para los alumnos de quinto grado. Andrews, todos los demás maestros de quinto grado, asistió a un curso durante el verano para aprender cómo enseñar, pero su exuberancia sugiere que los temas de aptitud emocional les surgen naturalmente. La clase del día trata sobre las formas de identificar los sentimientos, ser capaz de darles un nombre y de discriminar entre ellos. En una de las claves para la aptitud emocional, la tarea de la noche anterior consiste en llevar a la clase fotografías de la cara de una persona, tomadas de las revistas, decir cómo se llama la expresión que muestra la cara y explicar cómo hacer para decir que esa persona tiene esos sentimientos. Luego de recoger las tareas, Andrews hace una lista de los sentimientos en el pizarrón: tristeza, preocupación, excitación, felicidad, etc. Y se lanza a un ping-pong de preguntas y respuestas como los 18 chicos que ese día asistieron a clase. Sentados en un grupo de 4 en cada escritorio, los estudiantes levantan la mano, entusiastas tratando de atraer la mirada de la maestra para así poder responder a cada pregunta. Cuando agrega frustrado a la lista del pizarrón, Andrews pregunta: ¿cuántos de ustedes se han sentido frustrados alguna vez? Todas las manos se alzan. ¿Cómo se sienten cuando están frustrados? Llega un aluvión de respuestas. Confuso, no se puede pensar claramente. Ansioso. Cuando la palabra agraviado se agrega a la lista, Joyce dice: conozco esa sensación. ¿Cuándo creen ustedes que un maestro se siente agraviada? Cuando todos están hablando, sugiere una niña sonriendo. Sin perder un minuto, Andrews distribuye una hoja mimeografiada. En una columna hay caras de niñas y varones, cada una de las cuales muestra alguna de las 6 emociones básicas: feliz, triste, sorprendido, asustado, disgustado, y una descripción de la actividad de los músculos faciales que implica cada una. Por ejemplo, asustado, la boca está abierta y retraída, los ojos están abiertos y las pupilas dilatadas, las cejas están alzadas y juntas, hay arrugas en la frente. Mientras leen la hoja, expresiones de miedo, angustia, sorpresa o disgusto pasan por las caras de los chicos de la clase de Andrews cuando imitan las fotos y siguen las indicaciones para el movimiento muscular correspondiente a cada expresión. Esa lección proviene directamente de la investigación llevada a cabo por Paul Ekman sobre expresiones faciales. Como tal, es enseñada en la mayoría de los cursos preuniversitarios de introducción a la psicología y muy raramente, si acaso, de la escuela primaria. Esta lección elemental que vincula un nombre con un sentimiento y el sentimiento con la expresión facial que le corresponde. Alfabetización emocional disfrazada. Con el programa escolar atiborrado por la proliferación de nuevos temas y agendas, algunos maestros que, comprensiblemente, se sienten sobrecargados, se resisten a sustraer más tiempo a los contenidos básicos para dictar otro curso más. De manera que una estrategia alternativa para impartir educación emocional no es crear una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a otros temas ya enseñados. Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase de lectura y escritura, de salud, de ciencia, de estudios sociales, como de otros cursos corrientes. En las escuelas de New Haven, Aptitudes para la Vida es un contenido separado en algunos de los grados, mientras que en otros el programa de desarrollo social se integra a cursos como los de lectura o salud. Algunas de las lecciones pueden incluso ser impartidas como partes de las clases de matemáticas. Notables habilidades básicas para el estudio, como lo son el evitar las distracciones, automotivarse para estudiar y manejar los propios impulsos para poder aplicarse al estudio. Algunos programas de aptitudes sociales y emocionales carecen de programa propio o de un tiempo para clases como un tema aislado, pero en cambio infiltran su mensaje
mensaje dentro de la vida misma de la escuela. Un modelo de esta clase de abordaje, que es en esencia un curso invisible de actitud emocional y social, es el Child Development Project, creado por un equipo dirigido por el psicólogo Eric Scheps. El proyecto, nacido en Oakland, California, se desarrolla anualmente en un puñado de escuelas de toda la nación, la mayoría de ellas situadas en un vecindario que comparten muchos de los problemas del decadente núcleo del New Haven. Este proyecto ofrece un paquete de medidas que se adaptan a cursos ya existentes. Así, por ejemplo, los alumnos de primer grado tienen un cuento: Rana y Sapo son amigos, en el cual Rana, ansiosa por jugar con su amigo Sapo que está invernando, le tiende una trampa para obligarlo a despertar antes del tiempo. El cuento es utilizado como plataforma para una discusión en clase acerca de la amistad y desemboca en cómo se siente a alguien a quien se le tiende una trampa. Una sucesión de aventuras pone sobre el tapete temas como la propia conciencia, el tomar conocimiento de las necesidades de un amigo, qué se siente cuando se burlan de uno y el compartir los sentimientos con los amigos. Un conjunto de actividades programadas ofrece cuentos cada vez más sofisticados a medida que los niños avanzan hacia los grados intermedios, dando pie a los maestros para discutir temas tales como la empatía, la toma de distancia respecto a los problemas y el hacerse cargo. Otra de las maneras en la que la educación emocional se introduce dentro de la vida escolar es ayudando a los maestros a reflexionar acerca de cómo disciplinar a los alumnos con mala conducta, lo que presupone el programa de desarrollo infantil, en que estas situaciones son el momento oportuno para enseñar a los niños las habilidades que les faltan: control de los impulsos, explicación de sus sentimientos, resolución de conflictos, y que existen formas más adecuadas de impartir disciplina en la coerción. Una maestra que ve 3 alumnos de primer grado que se empujan para quedar primeros en la fila del comedor puede sugerir que cada uno diga un número y permitirle al ganador ponerse primero. La lección inmediata es que existen maneras imparciales y justas de arreglar estas pequeñas escaramuzas, en tanto que la más profunda enseñanza que estas disputas se pueden negociar, y desde el momento en que constituye una herramienta que los niños pueden volver a aplicar en otras disputas similares. Yo primero es, después de todo, epidémico en los grados inferiores, sino en la mayor parte de la vida de una manera u otra. Tiene un mensaje más positivo que el omnipresente y el autoritario basta. El horario emocional. Mis amigas Alice y Lynn no quieren jugar conmigo. Esta queja conmovedora proviene de una niña de tercer grado de escuela primaria, John Moore, de Seattle. La anónima corresponsal puso esa nota en el buzón de su clase, en realidad una caja de cartón pintada para que haga las veces de tal, y en la misma se los alienta a ella y a sus compañeros a que escriban sus quejas y problemas para que toda la clase pueda debatir sobre ellos y pensar en maneras de abordarlos. La discusión no menciona los nombres de los involucrados. En lugar de eso, la maestra señala que todos los niños comparten esos problemas en uno u otro momento, y que todos necesitan aprender a manejarlos, mientras conversan acerca de lo que se siente al quedar desplazado o de qué deberían hacer para ser incluidos. Tienen la posibilidad de intentar soluciones diferentes para estos dilemas, lo que representa un correctivo para aquel pensamiento unilateral que solo puede ver el conflicto como única salida para zanjar un desacuerdo. El buzón hace que el programa diario sea más flexible, ya que posibilita el tratamiento de las crisis y los conflictos que emergen de la lectura de las cartas, en tanto que una agenda rígida corre el riesgo de quedar al margen de las verdaderas realidades de la infancia. A medida que un niño cambia y crece, sus problemas puntuales lo hacen de forma paralela. Para ser más efectivas, las elecciones emocionales deben acompañar al desarrollo del niño y ser repetidas en las progresivas etapas de crecimiento, de formas que se adapten a los cambios de comprensión en el niño y a los desafíos que debe enfrentar. Una cuestión a considerar es que en el momento de comenzar hay quienes afirman que los primeros años no son en absoluto un comienzo prematuro. El pediatra de Harvard, T. Barry Brazelton, sugiere que muchos padres pueden beneficiarse al contar con un mentor emocional para guiar a sus hijos, sean estos bebés o niños de edad escolar, tal como lo hacen algunos programas domiciliarios. Existen fuertes argumentos a favor de sistematizar y enfatizar la enseñanza de aptitudes sociales y emocionales en los programas de la educación preescolar, tales como el Head Start. Como ya vimos en el capítulo 12, la pronta disposición de un niño para aprender depende en gran medida de la adquisición de algunas de estas habilidades emocionales básicas. Los años de la etapa preescolar son cruciales para establecer estas aptitudes fundamentales, y hay evidencias de que el Harvard Start, cuando está correctamente aplicado y está en una salvedad de que hay que tener muy en cuenta, puede mostrar a largo plazo, aún en la adultez, los efectos sociales y emocionales que tienen sobre la vida de los que lo cursan: menor incidencia a problemas de drogas y de arresto, mejores matrimonios, mayor capacidad de generación de ingresos. Estas intervenciones funcionan mejor cuando corren a la par del horario emocional del desarrollo, como lo atestigua el llanto de los recién nacidos. Los bebés tienen sentimientos intensos desde el momento mismo de su nacimiento, pero el cerebro del recién nacido, en vista de haber alcanzado su plena madurez, como vimos en el capítulo 15, solamente cuando el sistema nervioso llega al final de su desarrollo, proceso de que se desenvuelven siguiendo un reloj biológico que cada uno posee a lo largo
largo de toda la infancia y hasta la pubertad, las emociones del niño habrán alcanzado su plena madurez. El repertorio de sentimientos del recién nacido es primitivo, comparado con la gama de emociones que posee un niño de 5 años, la que a la vez es rudimentaria si se le compara con una cantidad de sentimientos que posee un adolescente. En verdad, los adultos caen muy fácilmente en el error de esperar que los niños tengan una madurez que va mucho más allá de sus años, olvidando que cada emoción tiene su momento preestablecido para aparecer en el crecimiento del niño. Una impertinencia de un niño de 4 años, por ejemplo, puede ocasionar una reprimienda de sus padres, pero no es sino hasta los 5 años que aparece la posibilidad de que la conciencia lo conduzca a asumir una actitud más humilde. El horario para el crecimiento emocional está surcado por líneas conexas del desarrollo, especialmente para el conocimiento, por un lado, y de maduración biológica y neurológica por el otro. Como ya hemos visto, capacidades emocionales como la empatía y la autorregulación emocional comienzan virtualmente en la infancia. Los años de jardín de infantes marcan un pico de maduración en las emociones sociales. Sentimientos como inseguridad, humildad, celos, envidia, orgullo y confianza, todas las cuales requieren de la capacidad de compararse con los demás. El niño de 5 años, cuando ingresa al amplio mundo social de la escuela, ingresa también al mundo de las comparaciones sociales. No son tan solo los cambios externos los que provocan estas comparaciones, sino la aparición de una nueva capacidad cognitiva. Ser capaces de compararse con los otros en cualidades particulares como la popularidad, el atractivo o el talento para patinar. Esta es la edad en que, por ejemplo, el tener una hermana que siempre obtiene las mejores calificaciones puede llevar a la hermana menor a considerarse tonta por comparación. El Dr. David Hamburg, psiquiatra y presidente de la Carnegie Corporation, que ha evaluado algunos de los programas pioneros de la educación emocional, comprueba que en los años de transición hacia los grados de la escuela primaria y luego nuevamente hacia la mitad o finales de la secundaria, se producen dos momentos cruciales en la adaptación del niño. Desde los 6 a los 11 años, dice Hamburg, la escuela es una experiencia fundamental y definitoria que tendrá influencias marcadas sobre la adolescencia. Y más allá de esta, la noción de que el niño tenga de su propio valor depende esencialmente de la habilidad que demuestre para desempeñarse en la escuela. Un niño que fracasa en la escuela pone en funcionamiento las actividades autodefensivas que pueden oscurecer los proyectos de toda una vida. Entre las cualidades esenciales para aprovechar las enseñanzas de la escuela, señala Hamburg, se encuentran las habilidades para postergar las gratificaciones, ser socialmente responsables en la forma adecuada, mantener el dominio de las propias emociones y tener una actitud optimista. En otras palabras, tener inteligencia emocional. La pubertad, dado que es una etapa de cambios extraordinarios en la biología del niño, sus capacidades intelectuales y su funcionamiento neurológico, es también un momento crucial para las lecciones emocionales y sociales. Con respecto a esos años, Hamburg observa que la mayoría de los adolescentes tienen entre 10 y 15 años cuando quedan expuestos a la sexualidad, el alcohol, las drogas y el tabaco y demás tentaciones. La transición a la escuela secundaria o los últimos grados de la primaria marca el fin de la infancia y es en sí misma un formidable desafío emocional, dejando de lado cualquier otro problema cuando ingresan a una nueva organización escolar. Prácticamente todos los estudiantes sufren una merma en la confianza en ellos mismos y un salto hacia la conciencia de sí. Las nociones que tienen de ellos mismos están tambaleando y en permanente cambio. Uno de los impactos más importantes se produce con respecto a la autoestima social, es decir, la confianza en cada estudiante tiene de hacer nuevas amistades y poder mantenerlas. En esta coyuntura, señala Hamburg, resulta enormemente útil brindar apoyo a las habilidades que tenga cada estudiante para construir relaciones estrechas y atravesar las crisis de las amistades y a nutrir su propia confianza en sí mismo. Hamburg observa que cuando ingresan a la escuela secundaria, precisamente en la cúspide de la adolescencia, se nota algo diferente en aquellos que han recibido clases de alfabetización emocional. Les resultan menos conflictivas las nuevas presiones que reciben de sus padres, el aumento de las demandas académicas y la tentación de fumar o consumir drogas. Han controlado las habilidades emocionales que, al menos en el corto plazo, los protegen de la confusión y las presiones que están a punto de enfrentar. La clave está en llegar a tiempo. Al tiempo que psicólogos y otros especialistas en el desarrollo trazan el mapa del crecimiento de las emociones, pueden marcar más específicamente cuáles son las lecciones que deberían recibir los niños en cada etapa del desenvolvimiento de su inteligencia emocional. ¿Qué déficits serán los que perduren en aquellos que no han logrado el manejo de las aptitudes adecuadas? ¿Y qué experiencias correctivas se podrían realizar para compensar lo que falta? En el programa de New Haven, por ejemplo, los niños de los grados inferiores reciben lecciones básicas de autoconocimiento, relaciones personales y toma de decisiones. En primer grado, los niños se sienten en crecimiento en círculo y hacen girar el cubo de los sentimientos, que tienen escritas palabras como triste o excitado en cada uno de sus lados. Por turno, describen un momento en el que han tenido ese sentimiento, un ejercicio que les otorga mayor seguridad para vincular sentimiento con palabras y nos ayuda a desarrollar la empatía cuando escuchan que otros tienen los mismos sentimientos que ellos. Hacia cuarto o quinto grado, cuando las relaciones de sus padres cobran una enorme importancia en sus vidas, reciben lecciones que ayudan a que sus amistades funcionen mejor. Empatía, control de los impulsos y manejo del enfado. Por ejemplo, las clases de habilidades para la vida que estaban llevando a cabo los alumnos de quinto grado de la escuela Trope consiste en interpretar expresiones faciales, estas basadas esencialmente en la empatía para el control de los impulsos. Hay un gran póster bien visible con un semáforo que tiene 6 pasos. Luz roja, detente, cálmate y piensa antes
antes de actuar. Luz amarilla, cuenta el problema y di cómo te sientes. Proponte un objetivo positivo. Piensa una cantidad de soluciones. Piensa en las consecuencias posteriores. Luz verde, adelante y pone en práctica el mejor plan. La noción del semáforo es regularmente puesta en práctica cuando un niño, por ejemplo, está a punto de estallar de furia o a enfadarse por una insignificancia o romper en llanto cuando se siente burlado, y ofrece un conjunto concreto de pasos para lidiar con estos pesados problemas de manera más mesurada. Más allá del manejo de los sentimientos, señala un camino para una acción más efectiva y al transformarse en la manera habitual de manejar los impulsos ingobernables. Pensar antes de actuar puede llegar a ser una estrategia básica para enfrentar los riesgos de la adolescencia y los que existen más allá de ella. En sexto grado, las lecciones se relacionan más directamente con las tentaciones y las presiones con respecto al sexo, al consumo de drogas o al alcohol, que comienzan a aparecer en la vida del niño. Hacia el noveno grado, cuando los adolescentes se enfrentan a las realidades sociales más ambiguas, la habilidad para apropiar perspectivas múltiples, las propias tanto como las de los otros involucrados, se refuerza si un chico se vuelve loco porque ve a su novia hablando con otro. Dice una de las maestras de New Haven, se lo alentará a tener en cuenta que podría estar ocurriendo desde el punto de vista de ellos, antes de lanzarse a una confrontación. La alfabetización emocional como prevención. Algunos de los más eficaces programas de alfabetización emocional fueron desarrollados como respuesta a problemas específicos, particularmente la violencia. Una de las consecuencias de más rápido crecimiento que han tenido estos cursos de alfabetización emocional inspirados en la prevención ha sido el programa de resolución creativa de conflictos en cientos de escuelas públicas de Nueva York y en otras escuelas del país. El curso de solución de conflictos se centra en cómo arreglar diferencias surgidas en la escuela que pueden llegar a convertirse en incidentes como los disparos que acabaron con la vida de Ian Moore y Tyrone Sinclair en la entrada de la escuela de enseñanza media Jefferson. Linda Lantieri, creadora del programa de resolución creativa de conflictos y directora del Centro Nacional con base en Manhattan, desde donde se pone en marcha ese programa, considera que el mismo tiene una misión que va más allá de evitar las peleas. Dice, el programa muestra a los estudiantes que tienen muchas otras maneras de abordar los conflictos al margen de la agresividad o la pasividad. Les mostramos la inutilidad de la violencia, reemplazándola con destrezas concretas. Los chicos aprenden a defender sus derechos sin apelar a la violencia. Estas son habilidades para toda la vida, no solo para aquellos más propensos a respuestas violentas. En uno de los ejercicios, los alumnos piensan en una alternativa realista que podría haberlos ayudado a solucionar algún conflicto que hayan tenido. En otro, los estudiantes dramatizan una escena en la cual una hermana mayor que está intentando hacer su tarea se cansa de escuchar a todo volumen el rap que puso su hermana menor. En su frustración, la hermana mayor saca el cassette. A pesar de las protestas de la menor, la clase arde de propuestas acerca de cómo habría manejado el problema cada uno, para que ambas quedaran satisfechas. Una clave para el éxito del programa de resolución de conflictos es extenderlo fuera del aula, hasta el patio de juegos y la cafetería de la escuela, donde es más probable que estallen los problemas. Con ese fin, algunos estudiantes son entrenados como mediadores, un papel que puede comenzar en los últimos años de la escuela primaria. Cuando estalla la tensión, los estudiantes pueden buscar al mediador para que los ayude a resolver la cuestión. Los mediadores del patio de juegos aprenden a manejar peleas, riñas y amenazas, incidentes interraciales y otros sucesos potencialmente incendiarios de la vida escolar. Los mediadores aprenden a expresar con frases que hacen que las dos partes sientan que es imparcial. Sus tácticas incluyen asentarse con los involucrados y hacer que cada uno escuche al otro sin interrupciones ni insultos. Hacen que cada uno se tranquilice y exprese su posición. Luego hacen que cada uno repita lo que se ha dicho para que quede claro que lo han oído realmente. Luego tratan de pensar entre todas las soluciones que satisfagan a ambas partes. Frecuentemente, los acuerdos toman la forma de pactos escritos. Más allá de la mediación, en una disputa dada, el programa enseña a los alumnos, en primer lugar, a enfocar los desacuerdos de manera diferente, como lo expresó Ángel Pérez, un alumno entrenado como mediador. El programa cambió mi manera de pensar. Solía creer que si alguien me molestaba o me hacía algo malo, la única solución era pelear, hacerle algo a cambio. Desde que pasé por este programa, tengo una manera de pensar más positiva. Si alguien me hace algo negativo, no pienso en lo negativo que le puedo devolver, sino que intento solucionarlo. Y se ha encontrado él mismo difundiendo esta actitud entre su comunidad. En tanto que el objetivo principal del programa de resolución creativa de conflictos es la prevención de la violencia, Lantieri considera que tiene una misión más amplia. Su punto de vista es que las habilidades que se necesitan para eliminar la violencia no pueden ser aisladas del espectro completo de la actitud emocional, ya que, por ejemplo, saber lo que se siente o cómo maneja los impulsos o la pena es tan importante para la prevención de la violencia como el control del enojo. Gran parte del entrenamiento tiene que ver con las emociones básicas, tales como reconocer una gama extendida de sentimientos o ser capaz de darles nombre, y con empatía cuando describe los resultados de la evaluación de los efectos de su programa. Lantieri señala con orgullo el aumento del cuidado entre los niños y el descenso del promedio
medio de peleas, de desprecios y de insultos. Una convergencia similar con la alfabetización emocional ocurrió entre un grupo de psicólogos que intentaban hallar la manera de ayudar a jóvenes con una vida signada por el crimen y la violencia. Docenas de estudios sobre estos jóvenes, como vimos en el capítulo 15, evidenciaban una clara noción del camino que la mayoría emprende, empezando por la impulsividad y la rapidez para estallar de furia en los primeros grados, hasta convertirse en desplazados sociales hacia el final de la etapa primaria y llegar a relacionarse con otros como ellos mismos, y comenzar a delinquir en la etapa de la secundaria hacia su temprana adultez. Una gran cantidad de estos muchachos tenía antecedentes policiales y una notable predisposición para la violencia. Cuando se trató de intervenir en la vida de estos jóvenes para ayudarlos a apartarse del camino de la violencia y del crimen, el resultado fue, una vez más, un programa de alfabetización emocional. Uno de ellos desarrollado por un grupo que incluía a Mark Greenberg de la Universidad de Washington en el programa PATS, sigla que significa Padres y Maestros que ayudan a los alumnos. A pesar de que los que más necesitan estas lecciones son los que corren mayor riesgo de incurrir en el crimen o la violencia, el curso se los brinda a todos los de la clase, evitando así cualquier forma de estigmatización de un subgrupo más conflictivo. En realidad, las lecciones son útiles para todos los niños. Incluyen, por ejemplo, el aprendizaje del control de las emociones desde los grados inferiores. La carencia de esta capacidad hace que los niños tengan particular dificultad en prestar atención a lo que se está enseñando, fracasando en el aprendizaje y en las calificaciones. Otras lecciones incluyen el reconocimiento de los sentimientos. El programa del PATS contiene 50 lecciones sobre emociones diferentes, enseñando las básicas, como felicidad y enojo, a los más pequeños, y desarrollando más adelante la enseñanza de sentimientos más complejos, tales como los celos, el orgullo y la culpa. Las clases de conocimiento emocional incluyen el enseñar a dominar lo que están sintiendo ellos y quienes los rodean, y lo que es más importante para aquellos proclives a la agresión, como darse cuenta de que alguien les es realmente hostil, en oposición a la hostilidad que en realidad proviene de uno mismo. Una de las lecciones más importantes, por supuesto, es la del manejo del enojo. La premisa básica de los niños aprenden con respecto al enojo y a otras emociones. Es correcto sentir cualquier sentimiento, pero que algunas reacciones están bien y otras no. Aquí una de las herramientas para la enseñanza del autodominio es el mismo ejercicio del semáforo, utilizado en el curso de New Haven. Otra unidad ayuda a los niños con sus amistades, una forma de contrarrestar el rechazo social que puede impulsar a un niño a la delincuencia. Replantear la escuela, preparar a los maestros, comunidades que se preocupan. Dado que cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro para transitar por la vida, las escuelas pasan a ser el único lugar hacia donde pueden volverse las comunidades en busca de correctivos para las deficiencias de los niños en la actitud social y emocional. Esto no significa que la escuela por sí sola pueda suplantar a todas las instituciones sociales que con frecuencia están al borde del colapso o ya han caído en él, pero desde el momento en que prácticamente todos los niños concurren a la escuela, al menos al principio, esta ofrece un ámbito donde se les puede brindar lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna otra parte. La alfabetización emocional implica un aumento del mandato que se les da a las escuelas, teniendo en cuenta la pobre actuación de muchas familias en la socialización de los niños. Esta tarea desalentadora exige dos cambios importantes: que los maestros vayan más allá de su misión tradicional y que los miembros de la comunidad se involucren más con la actividad escolar. El hecho de que haya o no una clase específica dedicada a la alfabetización emocional puede importar mucho menos que cómo son enseñadas estas lecciones. Tal vez no haya otra materia en la que importe más la calidad del maestro, ya que la forma en que éste lleva su clase es en sí misma un modelo, una lección de facto de aptitud emocional o de su carencia. Cada vez que un maestro le responde a un alumno, hay otros 20 o 30 que aprenden una lección. Existe una selección natural en la clase de maestros que se sientan atraídos hacia clases como estas, porque no todo el mundo se adapta a ellas por temperamento. En principio, los maestros deben sentirse cómodos cuando hablan acerca de los sentimientos. No todos los maestros se sienten así haciéndolo o desean hacerlo. Hay poco o nada en la formación tradicional de un maestro que lo prepare para esta clase de enseñanza. Por estas razones, los programas de alfabetización emocional habitualmente les ofrece a los postulantes a su enseñanza varias semanas de entrenamiento especial en su enfoque. Mientras que muchos maestros pueden mostrarse al principio muy reacios a encarar un tema tan distante de su propia formación profesional y sus rutinas, hay pruebas de que, una vez que intentan ponerlo en práctica, son más los que se muestran satisfechos que los que se cansan. En las escuelas de New Haven, cuando los maestros tuvieron la primera noticia de que serían entrenados para enseñar los nuevos cursos de alfabetización emocional, el 31% dijo que era reacio a hacer. Tras un año de enseñar estos cursos, más del 90% dijo estar contento con ellos y que deseaba volver a impartirlos año siguiente. Una misión amplia para la escuela. Más allá de la preparación de los maestros, la alfabetización emocional amplia la visión que tenemos de la tarea que debe cumplir la escuela, convirtiéndola en un agente más concreto de la sociedad para asegurarse que los niños aprendan estas lecciones esenciales para la vida, lo que significa un retorno al papel clásico de la educación. Este objetivo ampliado requiere, aparte de cualquier especificidad que haya en el programa, la utilización de las oportunidades adentro y fuera de la clase para ayudar a los niños a transformar los momentos de crisis personal en lecciones de actitud emocional. También funciona mejor cuando las lecciones escolares se coordinan
con lo que ocurre en el hogar. Muchos programas de alfabetización emocional incluyen clases especiales para padres donde se les informa de lo que sus hijos están aprendiendo. No para complementar lo que se enseña en la escuela, sino para ayudarlos a sentir la necesidad de manejar más eficazmente los problemas derivados del desarrollo de la vida emocional de sus hijos. De esta manera, los chicos reciben sólidos mensajes sobre actitud emocional desde todos los aspectos de su vida. En las escuelas de New Haven, dice Tim Shriver, director del programa de actitud emocional, si los chicos provocan una pelea en la cafetería, se les envía un mediador que es un par, que se sienta con ambos y elabora el conflicto con la misma técnica de toma de distancia que han aprendido en la clase. Los entrenadores usan esta técnica para manejar los conflictos en el campo de deportes. Ofrecemos lecciones para padres en las que les enseñamos a utilizar estos métodos con los niños en sus casas. Estas líneas de acción paralelas de refuerzo de las lecciones emocionales, no solo en el aula sino también en el patio, y no solo en la escuela sino también en el hogar, son óptimas. Implican relacionar la escuela con los padres y con la comunidad en un vínculo más estrecho. Incrementan la posibilidad de que lo que los niños aprendieron en sus clases de alfabetización emocional no quede relegado a la escuela, sino que sea puesto a prueba practicando y perfeccionando en los verdaderos desafíos que presenta la vida. Otra de las maneras en que este enfoque rediseña la función escolar es mediante la creación de una cultura de campus que la convierte en una comunidad que se preocupa, un lugar en el que los estudiantes se sienten respetados, cuidados y unidos a sus compañeros, maestros y a la propia escuela. Por ejemplo, las escuelas de zona como New Haven, donde las familias se están desintegrando a un ritmo elevado, ofrecen una gama de programas que apela a aquellas personas de la comunidad que pueden hacer a involucrarse con alumnos cuya vida familiar es extremadamente conflictiva. En las escuelas de New Haven, adultos responsables actúan voluntariamente de mentores, una compañía regular para los alumnos que se están derrumbando y que tienen pocos o ningún adulto estable en su vida familiar. En síntesis, el óptimo desarrollo de un programa de alfabetización emocional se da cuando comienza tempranamente, cuando es apropiado a cada edad, se lo sigue a lo largo de toda la etapa escolar y aún a los esfuerzos de la escuela con los que los padres y los de toda la comunidad. Aunque mucho de todo esto se adapta muy bien a secciones existentes de la tarea escolar diaria, estos programas son un cambio importante en cualquier plan de estudios. Sería ingenuo suponer que no se encontrarán obstáculos para implementar estos programas en la escuela. Muchos padres pueden sentir que el tema en sí es demasiado personal para ser manejado por la escuela, pero temas de esta naturaleza conviene dejarlos en manos de los padres. Argumento que gana en credibilidad cuando estos se abocan realmente a estas cuestiones, pero es menos convincente cuando fracasan en ellos. Algunos maestros pueden mostrarse renuentes a destinar parte del día a temas que parecen estar poco relacionados con los contenidos académicos. Otros pueden sentirse demasiado incómodos ante estos temas como para enseñar. Todos necesitarán de un entrenamiento especial. También algunos chicos se resistirán, especialmente en la medida en que estas clases no estén en sintonía con sus verdaderas preocupaciones o las sientan como intromisiones en su intimidad. Y también está el dilema de mantener el nivel de calidad y asegurar que los superficiales comerciantes de la educación no vendan programas de actitud emocional mal diseñados, que repitan los desastres que surgieron, por ejemplo, en cursos mal concebidos sobre drogas o embarazos de adolescentes. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué deberíamos molestarnos en intentarlo? ¿Tiene alguna importancia la alfabetización emocional? Una pesadilla que acosa a todos los maestros. Al abrir el diario una mañana, Tim Shriver se enteró de que Lamont, uno de sus ex alumnos favoritos, había recibido 9 disparos en una calle de New Haven y se hallaba en estado crítico. Lamont había sido uno de los líderes de la escuela, un corpulento defensor del equipo, de gran popularidad entre sus compañeros. Recuerda Shriver, por entonces Lamont disfrutaba viniendo a un club de liderazgo que yo dirigía, donde barajábamos ideas en el marco de un programa de solución de problemas llamado SOX. SOX es una sigla que significa situación, opciones, consecuencias, soluciones. Consiste en un método de 4 pasos. Se enuncia la situación y qué se siente al respecto. Se piensa en las opciones para solucionar el problema y cuáles serían las consecuencias. Se elige una solución y se ejecuta una versión más adulta del método del semáforo. Lamont, agregó Shriver, amaba imaginar maneras eficaces y creativas de manejar los dilemas acuciantes de la vida de la escuela secundaria, tales como las cuestiones con las novias o evitar las peleas. Pero estas pocas lecciones parecieron fallarle una vez que salió de la secundaria, vagando por las calles en un mar de pobreza, drogas y armas de fuego. A los 26 años, Lamont yacía en una cama de hospital, envuelto en vendajes, con el cuerpo perforado por heridas de bala. Cuando llegó al hospital, Shriver descubrió que Lamont apenas era capaz de articular palabra, y su madre y su novia lo colmaban de cuidados. Al ver a su amigo maestro, Lamont se inclinó hacia un costado de la cama, y cuando Shriver se acercó para escucharlo, susurró: Shriver, cuando salga de aquí, voy a aplicar el método SOX. Lamont asistió a la escuela Hill House cuando aún no se dictaban en ella los cursos de desarrollo social. Habría sido diferente su vida si hubiera recibido el beneficio de esa educación en sus años de escuela, tal como lo hacen ahora los alumnos de las escuelas públicas de New Haven. Las señales apuntan a una posible afirmación, aunque nadie podría asegurarlo. Como lo expresa Tim Shriver, una cosa queda clara: el campo de pruebas para la solución de problemas sociales no es solo el aula, sino también la cafetería, las calles, el hogar. Consideremos el testimonio de maestros del programa de New Haven. Uno relata cómo una antigua alumna, aún soltera, lo visitó y le dijo que sin duda a esa altura sería una madre soltera si no hubiera aprendido a defender mis derechos durante las clases de desarrollo social. Otra maestra recuerda cómo la relación de una alumna con su madre era tan mala que sus conversaciones
conversaciones siempre terminaban en peleas a gritos. Después de que la joven aprendió a tranquilizarse y a pensar antes de reaccionar, la madre le contó a la maestra que no podían hablar sin ir hasta la raíz del asunto. En la escuela Trobe, una alumna de sexto grado le entregó una nota a su maestra de desarrollo social. Su mejor amiga decía en la nota: estaba embarazada, no tenía con quién hablar del tema, estaba pensando en suicidarse, pero sabía que la maestra se preocuparía. Un momento revelador se produjo cuando me encontraba observando una clase de séptimo grado de desarrollo social en las escuelas de New Haven, y la maestra pidió que alguien me hable de algún desacuerdo que hayan tenido recientemente y haya terminado bien. Una niña regordeta de 12 años levantó la mano. Alguien me dijo que una chica del grado, que se suponía era mi amiga, quería pelearse conmigo. Me dijeron que me iba a esperar para eso en una esquina después de la clase, pero en lugar de enfrentarla, la niña aplicó uno de los métodos aprendidos en la clase: enterarse de lo que verdaderamente ocurre antes de llegar a ninguna conclusión. Así fui a hablar con la niña y pregunté por qué había dicho eso, y contestó que nunca lo había hecho, así que no nos peleamos. El episodio parece demasiado inocuo, salvo porque la niña que relató la historia ya había sido expulsada de otra escuela por pelear. En el pasado, ella habría atacado primero y preguntado después, o ni siquiera lo hubiera hecho. Para ella, enfrentar a un aparente adversario de manera constructiva, en lugar de estallar inmediatamente en una confrontación, es una victoria pequeña pero real. Tal vez el signo más elocuente del impacto de las clases de alfabetización emocional lo constituyan los datos que me hizo conocer el director de la escuela de estos niños de 12 años. Una regla inviolable es que a todo niño que es sorprendido en una pelea se lo suspende, pero desde que se han instrumentado las clases de alfabetización emocional en todos los años ha habido una caída constante en el número de suspensiones. El año pasado, dice el director, hubo 106 suspensiones. En lo que va de este año, estábamos en marzo, hemos tenido solamente 26. Estos son beneficios concretos, pero aparte de estas anécdotas sobre vidas mejoradas o salvadas, aparece una pregunta empírica sobre cuándo afectan realmente estas clases de alfabetización emocional a aquellos que las cursan. Los datos sugieren que, aunque estos cursos no cambian a nadie de la noche a la mañana, a medida que los niños avanzan en el programa, de grado en grado, se observan mejoras evidentes en el ambiente de la escuela y en el panorama de los chicos y chicas que los cursan, así como de su nivel de aptitud emocional. Se han realizado un puñado de evaluaciones objetivas. Las mejores de las escuelas comparan a los estudiantes de estos cursos con otros que no lo son, con observadores independientes que evalúan el comportamiento de los niños. Otro método es el de hacer un seguimiento de los cambios de los mismos alumnos antes y después de los cursos, basado en mediciones objetivas de su comportamiento, tales como el número de peleas en el patio o de suspensiones. Reuniendo estos datos, se comprueba un extendido beneficio para la aptitud emocional y social del niño, para su comportamiento dentro y fuera del aula, y para su habilidad para aprender. Autoconocimiento emocional. Mejora en el rendimiento, en el reconocimiento y la designación de las propias emociones. Mayor capacidad para entender las causas de los sentimientos. Reconocimiento de la diferencia entre sentimientos y acciones. Manejo de las emociones. Mayor tolerancia ante las frustraciones y control del enojo. Menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones entre la clase. Mayor capacidad para expresar adecuadamente el enojo sin pelear. Menos suspensiones y expulsiones. Menos comportamiento agresivo y autodestructivo. Más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la escuela y la familia. Mejor manejo del estrés. Menor soledad y ansiedad social. Aprovechamiento productivo de las emociones. Más responsabilidad. Mayor capacidad de concentrarse en la tarea que se siente entre manos y prestar atención. Menos impulsividad. Mayor autocontrol. Mejores calificaciones en las pruebas de rendimiento escolar. Empatía. Interpretación de las emociones. Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra persona. Mejora de la empatía y de la sensibilidad para percibir los sentimientos de los otros. Mejora de la capacidad de escuchar. Manejo de las relaciones personales. Aumento de la habilidad para analizar y comprender las relaciones. Mejora de la resolución de los conflictos y de la negociación en los desacuerdos. Mejora en la solución de los problemas planteados en las relaciones. Mayor habilidad y actitud positiva en la comunicación. Más popularidad y sociabilidad, actitud amistosa e interesada con sus pares. Mayor preocupación y consideración. Mayor solicitud por parte de sus pares. Más actitud prosocial y armoniosa en grupo. Mayor cooperación, ayuda y actitud de compartir. Actitud más democrática en el trato con los otros. Uno de los puntos de esta lista reclama especial atención. Los programas de alfabetización emocional mejoran las calificaciones académicas y el desempeño escolar. Esto no es un descubrimiento aislado. Aparece una y otra vez en estos estudios, en un momento en que demasiados niños parecen carecer de la capacidad de manejar sus problemas y de prestar atención o de concentrarse, de controlar sus impulsos, de sentirse responsables por su trabajo o de interesarse en su aprendizaje. Cualquier cosa que sostenga estas habilidades ayudará a su educación. En este sentido, la alfabetización emocional mejora la capacidad de la escuela para enseñar, incluso en una época de retorno a los contenidos básicos y de recortes presupuestarios. Un argumento a favor de la implementación de estos programas es que ayudan a revertir una tendencia declinante de la educación y que fortalecen la capacidad de las escuelas de cumplir con su misión principal, por lo que la inversión vale la pena. Más allá de estas ventajas educativas de los cursos, parecen ayudar a que los niños cumplan más eficazmente sus papeles en la vida, volviéndose mejores amigos, alumnos, hijos e hijas, y con la posibilidad futura de ser mejores esposos y esposas, trabajadores y patrones, padres y ciudadanos. Hasta que todos los chicos y chicas se aseguren de recibir estas enseñanzas, debemos luchar para que ocurra. La marea alta empuja a todos los botes, sintetiza Tim Shriver. Los que se benefician de esas habilidades no son solo los chicos con problemas, sino todos. Son una vacuna para toda la vida.
Carácter, moral y las artes de la democracia. Existe una palabra anticuada para designar el conjunto de habilidades que conforman la inteligencia emocional. Carácter. El carácter, escribe Amita Edson, teórico social de la Universidad de Washington, es el músculo psicológico que la conducta moral exige. Y el filósofo John Dewey sostuvo que una educación moral es más efectiva cuando las lecciones se imparten a los niños durante los hechos reales, no solo como cuestiones abstractas. El modelo de la alfabetización emocional, si el desarrollo del carácter es la base de las sociedades democráticas, consideremos algunas de las maneras en que la inteligencia emocional puede apoyar este fundamento. El carácter está sustentado en la autodisciplina, la vida virtuosa, como lo observan los filósofos. Desde Aristóteles, está basada en el autodominio. La piedra angular del carácter es la capacidad de motivarse y guiarse uno mismo, ya sea haciendo los deberes, terminando un trabajo o levantándose a la mañana. Y como ya hemos visto, la capacidad de diferir las gratificaciones y de controlar y canalizar la urgencia de actuar es una habilidad emocional básica, lo que en tiempos anteriores se llamaba voluntad. Necesitamos controlarnos a nosotros mismos, nuestros apetitos, nuestras pasiones, para hacer el bien a otros. Señala Thomas Licona al escribir sobre la educación del carácter. Se necesita voluntad para mantener la emoción bajo el control de la razón. Ser capaz de dejar de lado el enfoque sobre uno mismo y de controlar los impulsos rinde beneficios sociales. Allana el camino hacia la empatía, a escuchar con atención, a ponerse en el lugar del otro. La empatía, como vimos, conduce a interesarse al altruismo y a la comparación. Ver las cosas desde la perspectiva del otro rompe los estereotipos preestablecidos y promueve así la tolerancia y la aceptación de las diferencias. Estas aptitudes son cada vez más requeridas en nuestra sociedad, crecientemente pluralista, partiendo a las personas vivir unidas, un respeto mutuo y creando la posibilidad de un discurso público creativo. Son las artes fundamentales de la democracia. Las escuelas, señala Edson, tienen un papel central en la formación del carácter, inculcando autodisciplina y empatía, lo que a su vez posibilita la asunción de compromisos auténticos con los valores cívicos y morales. En esta tarea no es suficiente dar a los niños conferencias sobre los valores, necesitan practicar, lo que ocurre cuando los niños construyen las habilidades sociales y emocionales esenciales. En este sentido, la alfabetización emocional corre pareja con la formación del carácter, del desarrollo moral y de la conciencia ciudadana. Unas últimas palabras. Mientras termino este libro, algunos asuntos conflictivos aparecidos en los diarios atraen mi atención. Uno anuncia que el disparo con armas de fuego se ha convertido en la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos, sobrepasando a los accidentes automovilísticos. El segundo, que el promedio de asesinatos del año anterior se incrementó en un 3%. Particularmente perturbadora es la predicción realizada por un criminalista en el segundo artículo de que estamos en el ojo de un huracán de criminalidad que se desencadenará en la próxima década. La razón que da para afirmar esto es que el asesinato cometido por adolescentes de solo 14 o 15 años está en aumento y que este grupo representa la cresta de un mini baby boom, una pequeña explosión demográfica. En la próxima década, este grupo tendrá entre 18 y 24 años, la edad en la que los criminales violentos alcanzan un punto crítico en el curso de una carrera criminal. Los cambios se avecinan. Un tercer artículo dice que en los 4 años entre 1988 y 1992, los datos del Departamento de Justicia muestran un salto del 68% en el número de jóvenes procesados por asesinato, robo calificado, asalto y violación, y con un aumento del 80% en el caso de robo calificado. Estos adolescentes pertenecen a la primera generación que no solo tiene armas, sino que además son automáticas y fácilmente accesibles. Así como la generación de sus padres fue la primera en disponer de drogas, la tenencia de armas por parte de los adolescentes significa que los desacuerdos que en otros tiempos se hubieran zanjado a golpes de puño ahora concluyen con disparos. Y como lo señala otro experto, estos chicos no son muy buenos en evitar las disputas. Una de las razones que se caracterizan de que carezcan de las habilidades básicas de la vida es por supuesto que esta sociedad no se ha molestado en asegurarse de que todos los niños cuenten con la enseñanza que los facilite lo esencial en el manejo del enojo o en la solución positiva de los conflictos, ni en enseñar empatía, control de los impulsos, ni ninguno de los fundamentos de la actitud emocional, dejando que los niños aprendan esto por su cuenta. Nos arriesgamos a perder la posibilidad de que la lenta maduración cerebral ayude a los niños a cultivar paulatinamente la creación de un saludable repertorio emocional. A pesar del fuerte interés que algunos educadores han demostrado en la alfabetización emocional, estos cursos aún son excepcionales. La mayoría de los maestros, directores y padres simplemente no saben de su existencia. Los mejores modelos están fuera de la principal corriente educativa, en poder de un puñado de las escuelas privadas y unas pocas escuelas públicas. Por supuesto, ningún programa, ni siquiera este, es una respuesta para todos los problemas, pero dada la crisis que enfrentamos y enfrentan nuestros niños y la esperanza de que surge de los cursos de alfabetización emocional, debemos preguntarnos, ¿no deberíamos estar enseñando estas habilidades esenciales para la vida a todos los niños ahora más que nunca? Y si no es ahora, ¿cuándo?